Hola a todos, bienvenidos a la segunda jornada LUNAE. Soy Ángel Mora, soy el subdirector de Estudiantes y Empresa de la Escuela de Ingeniería Informática. Os voy a presentar a continuación a 4 alumnos egresados y bueno, que están en el camino de terminar, porque uno de nuestros grados es el doble grado Informática y Matemática y todavía no ha tenido la primera promoción, no ha terminado esa primera promoción. Y tenemos a 2 alumnos que están en ese camino de terminar, pues, para que nos cuenten un poquito su experiencia durante los años que llevan con nosotros. Tenemos 4 alumnos en total, de 3 grados que tenemos en nuestra escuela: Ingeniería Informática, del doble grado, como os decía, y de Ingeniería del Software. No tenemos este año ningún alumno de Ingeniería de Computadores, de Ingeniería de la Salud, por lo tanto, bueno, si tenéis alguna pregunta de estos 2 grados, aunque seguro que mis egresados os contarán alguna información, pero si tenéis alguna pregunta, pues luego la contestamos. Voy a presentar al primer alumno, se llama Ismael Pineda y es de Ingeniería Informática. Este alumno terminó el 18-19 y bueno, ya veréis que en lo que nos cuente, pues desde primera hora está trabajando. En nuestro grado pues tenemos la suerte de que prácticamente sin llegar casi a terminar, y en cuanto hacen las prácticas curriculares, que por cierto es una asignatura de cuarto, pues prácticamente están trabajando ya. Y bueno, tanto Ismael de Ingeniería Informática como Francisco de Ingeniería del Software os van a contar en persona esta historia. Bueno, le voy a dar paso a Ismael para que os cuente cómo ha ido su caminar a lo largo de la carrera de Ingeniería Informática y sus comienzos como, bueno, ya profesionales en una empresa. Así que, bueno, le doy paso a Ismael. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Me llamo Ismael y, como bien ha dicho Ángel, soy egresado en el grado de Ingeniería Informática. Y bueno, creo que lo primero que me gustaría deciros es agradeceros en primer lugar vuestra asistencia, porque creo que el hecho de que ya estéis aquí conectados a esta ponencia ya demuestra vuestro interés y predisposición por escuchar nuestras vivencias, ¿no? Y aprender un poco de nuestra experiencia, así como cualquier otra cosa, ¿no?, que pueda resultaros de interés que os comentemos sobre este grado. Pues en primer lugar lo que voy a hacer es hacer un breve repaso, ¿no?, de lo que sería mi historia desde el pasado hasta el presente actual, pasando por aquel momento en el que me tocaba decidir qué quería estudiar hasta, bueno, la situación actual laboral en la que me encuentro. Y por último, pues dedicaré algunos minutos a responder preguntas que os puedan surgir sobre lo que comenté. Bueno, pues en principio, vaya, yo desde que era más o menos pequeño y luego ya especialmente en el instituto y el bachillerato, siempre ha despertado en mí bastante interés lo que es el mundo de la tecnología, el mundo de los videojuegos, y algunas asignaturas como matemáticas y tecnología siempre han sido de mis favoritas. Y bueno, yo creo que matemáticas la que más disfrutaba, a pesar de que en aquel momento no entendía realmente, ¿no?, la utilidad práctica que tenía todo lo que me explicaban. Y es en ese instante, en ese momento en el que terminamos el bachillerato, y bueno, los que habréis pasado por ahí ya lo sabréis, que os encontráis en ese momento, en esa etapa de vuestra vida en la que el camino guiado formativo en la vida se acaba, comienza una nueva etapa y tenéis un amplio abanico de posibilidades formativas en lo que a la universidad se refiere. Y yo, por mi afinidad, por lo que os he comentado antes, y mi gusto, escogí el grado en Ingeniería Informática. Yo entré en el año 2014, ya hace un par de añitos de eso, y empecé con un curso cero, un curso formativo y preparatorio para lo que vendría a ser el primer año, y es un curso que, bueno, realiza la Universidad de Málaga, en particular, bueno, el grado en Ingeniería Informática, y hacemos un repaso, ¿no?, de lo que vendría a ser las matemáticas para que luego
cuando entremos las tengamos un poquito más frescas, ¿no? Después del verano, por lo general. Y bueno, uno de los primeros comentarios que tengo que haceros es con respecto al primer curso, y es un poco a modo de advertencia para que no os llevéis un poco de sorpresa, que es algo común a muchas de las ingenierías, ¿vale? Que ocurre durante el primer y segundo año especialmente, y es que os va a parecer y os va a dar la sensación, yo como ya alumno que he pasado un poco por eso, de que estáis cursando algo que quizás no está relacionado con lo que os habéis matriculado. Os va a dar la sensación de que estáis cursando o que os habéis colado, ¿no? en la Facultad de Matemáticas, pero comentaros que esto realmente no es así. Es una perspectiva o una forma de pensamiento que tenemos durante el primer y segundo curso, pero que realmente eso, como os comentaba, no es así. Los 2 primeros años realmente lo que os van a ayudar es a permitir que vosotros mismos exploréis y ampliéis vuestro pensamiento crítico matemático, que desarrolléis capacidades de raciocinio y de resolución frente a cualquier tipo de problema que os pueda surgir posteriormente como ingeniero, ¿no? Es una etapa bastante formativa relacionada con las matemáticas, ¿vale? Iréis tocando poco a poco otras asignaturas relacionadas ya con lo que estáis estudiando, en este caso pues con ingeniería informática, algunas asignaturas de programación, tendréis también algunas relacionadas con computadores, parte hardware, ¿vale? En los 2 primeros años son comunes a los 3 grados y luego ya a partir del tercer curso tenéis lo que vienen a ser las menciones o las especialidades, ¿no? Que son distintas, ¿no? Ya dentro de cada grado. En particular en el de informática, yo en mi caso me decanté por la mención de tecnologías de la información y bueno, ya no fue hasta el 2019, 18-19, cuando tras presentar el trabajo final de carrera puse el broche final, ¿no? a mis estudios y desde entonces pues he estado trabajando, no he parado, incluso antes de acabar lo que vendría a ser mi formación, ya estaba trabajando. Bueno, y en lo que respecta realmente a las vivencias y bueno, lo que yo he experimentado a lo largo de mis años como estudiante universitario, os puedo comentar que cada uno de vosotros va a vivir el grado de una forma muy distinta, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades, su situación personal, familiar o incluso profesional, pero creo que en términos generales, hablando con muchos de mis compañeros, todos coincidimos en algunas cosas que os voy a comentar ahora. Es cierto que al principio, como os he comentado, va a parecer todo un poco extraño o abrupto al principio, pero con el paso de los años y ya sobre todo cuando comience vuestra etapa laboral, vais a descubrir la utilidad real de lo que habéis estado aprendiendo a lo largo de toda vuestra etapa formativa. Veréis que muchas de las asignaturas, incluso que ya se dan en el instituto, o toda la parte en especial de matemáticas, tiene luego una utilidad práctica real en la vida real. Cosas como, por ejemplo, álgebra, que pueden sonar un poco extrañas. El álgebra lineal se utiliza, por ejemplo, en el reconocimiento de imágenes. Asignaturas como también estadística, que forma parte de las matemáticas, pero tiene su propia distinción. Se utilizan en muchos entornos laborales, como por ejemplo para analizar encuestas sobre recursos humanos, para realizar analíticas sobre clientes, hacer marketing. Por ejemplo, también asignaturas como el cálculo, que se ven en primero, tienen sus aplicaciones en el mundo de la criptografía y de la ciberseguridad. Y bueno, otras cosas que os puedo comentar, que yo me puedo atrever a decir que estoy seguro de que vais a tener y vais a conocer a muchos buenos profesores, ¿no? De aquí ya de paso aprovechar la oportunidad para comentarlo, que muchos de los profesionales docentes están muy cualificados y se van a implicar de lleno en vuestro aprendizaje. Y bueno, también, como todo en la vida, pensaréis que otros lo único que van a hacer es haceros la vida más complicada, ¿no? Más complicada de lo que os pueda padecer y al igual que la vida, la propia asignatura en sí, ¿vale? Pero realmente quería deciros desde mi persona que no tengáis miedo a suspender una asignatura o a necesitar 1 o 2 más o 2 años más a la hora de acabar vuestros estudios, porque realmente esta ingeniería, casi todas lo comparten, pero la ingeniería informática también es una carrera, pero es una carrera para mí de fondo, no es un sprint. Es decir, el esfuerzo y vuestra perseverancia van a ser vuestros mejores aliados para sacar adelante vuestros estudios. Y la razón por la cual os comento esto es por lo siguiente. Yo en mi tiempo libre, durante el tercer curso,
comencé a realizar cursos online en diversas plataformas virtuales relacionadas con estos cursos relacionados con análisis de datos, análisis de información, generación de informes para directivos y cosas parecidas, cosas que al menos cuando yo cursaba el grado no se impartían. Y bueno, a su vez también impartía clases, ¿no?, a otros alumnos, porque la docencia y el hecho de intentar ayudar a los demás es algo que siempre me ha gustado, ¿no?, que otros alumnos puedan superar sus dificultades y demás. Y bueno, retomando lo que os comentaba, en mi cuarto año del grado, cuando se supone que debéis ya finalizar y cerrar capítulos, me surgió la oportunidad de realizar prácticas externas a tiempo completo, gracias al programa de Ícaro, un programa que conecta a la universidad con el mundo laboral, ¿vale? Entráis normalmente como becarios, como alumnos en prácticas, ¿vale? Pero también lo podéis hacer a tiempo completo. Y yo en mi caso entré en Unicaja y tuve la oportunidad de empezar a trabajar en algo de lo que yo me había ido especializando, en la mención de tercero, y en lo que había ido formando, ¿no?, de forma altruista, ¿no? Comencé como ingeniero de datos y después como analista, y decidí aprovechar esta oportunidad, a pesar de lo que os comentaba, de que yo sabía que esto retrasaría un poco el fin de mis estudios y que, bueno, como también ocurrió, me impidió sacar todas las asignaturas a la primera. Pero esto yo quiero que no lo veáis como un fracaso si os encontráis en esa situación de que no lográis aprobar todas las asignaturas a la primera. Es algo común, tiene una dificultad más alta con respecto a lo que venimos acostumbrados del bachillerato, del instituto o de incluso un ciclo formativo, pero realmente eso no lo veáis como un fracaso, sino como otra nueva oportunidad para poder seguir aprendiendo la asignatura. Y como os comentaba, esto no es un sprint, es una carrera de fondo, ¿vale? Y bueno, en lo que os he comentado antes del tema de prácticas que comencé haciendo, un poco también a modo de recomendación personal, es que si podéis lo hagáis prácticas curriculares o extracurriculares y que os esforcéis. Sé que va a sonar un poco repetitivo, pero que os esforcéis en mejorar una lengua extranjera. En nuestro sector, en el sector de la tecnología y la informática, la más relevante es el inglés. Y bueno, para mejorarla tenéis programas de intercambio en el extranjero como el Erasmus, también tenéis cursos de idioma que imparte la Universidad de Málaga, o bueno, podéis formaros en academias, ¿no?, de vuestra zona. Pero poco a poco vais a poder, ir mejorando en lo que es el idioma, y estos dos factores, el hecho de que ya tengáis experiencia laboral, aunque sea como becario en algún sitio, y que dominéis el inglés o alguna otra lengua extranjera, os digo desde ya que va a ser realmente un factor diferencial a la hora de buscar empleo. Os lo comento porque lo he vivido, porque es algo que los reclutadores, la gente de recursos humanos lo valora, y muy positivamente. Y también en el momento actual en el que me encuentro estoy realizando yo también entrevistas para incluir hacer que formen parte de la empresa nuevas personas, ¿no? Y es algo que ya os digo que os va a ayudar mucho, la formación complementaria, tener algo de experiencia de vida laboral, aunque sea como becario, y el tema de los idiomas. Y bueno, retomando lo que es mi situación, al finalizar las prácticas, finalicé el grado, necesité un año más, por eso digo que no os frustréis, que es algo que pasa a mucha gente, que necesite más tiempo del debido, y no es malo, no lo tengáis que ver como que habéis repetido y como el pensamiento que se lleva de la ESO o el bachillerato. No es malo en este caso, que se demora un poco más. Y lo que podéis hacer es o bien meteros en un máster para especializaros un poco más. También podéis, después del máster, meteros en la docencia o en el mundo de la investigación. Y yo en mi caso opté por por escoger la puerta del mundo laboral. Tras finalizar el grado, presentar el trabajo fin de grado y demás, comencé una búsqueda laboral que os aseguro que en el sector de la informática no os va a costar encontrar trabajo realmente. En pocas semanas o meses, quizás a lo mejor un par de meses, si ya acabáis de graduaros, vais a estar directamente ya trabajando, porque la demanda de nuestro sector va creciendo, ¿no? Y en lo que yo me encuentro actualmente haciendo en este momento, yo estoy trabajando en Málaga, y en aquel momento, cuando empecé a trabajar, no había una demanda tan alta de ingenieros de datos o de posiciones relacionadas con el tema de la analítica. Y bueno, tuve la oportunidad de formar parte de una empresa, me contrataron en Fortris, es una startup malagueña,
que se dedica a la gestión de criptoactivos como parte de la tesorería de una empresa. Trabajamos en inglés, de ahí un poco el tema de recalcar el inglés. Y bueno, a mí me conocieron porque realmente yo envié mi currículum a la empresa. Es decir, esto tampoco es algo a lo que le debáis tener miedo, a hacer entrevistas y sobre todo cuando estáis empezando. Es muy importante que cojáis esa confianza, que cojáis ese hábito para adecuaros a las entrevistas, que sepáis cómo funcionan, cómo es el proceso de selección, cuando tengáis que buscar un trabajo, porque si cogéis esa práctica desde un inicio, aunque la oferta quizás a la que estéis intentando aplicar no convenzca del todo, es importante porque a la hora de intentarlo con la posición o esa oferta de trabajo ideal para vosotros, si tenéis esa experiencia ya previamente adquirida, os va a ser mucho más fácil, ¿no? Lo que vendría a ser conseguir ese puesto, ¿no? Si ya tenéis algo de experiencia en lo que viene a ser entrevistas, porque si no pasáis la entrevista no llegaréis a conseguir ese puesto. Entonces esa experiencia también es importante. Y lo que hago en mi día a día, y con esto, bueno, voy a cerrar un poco aquí el capítulo, es intentar ayudar a otros departamentos ofreciendo mis capacidades analítico-matemáticas mediante lenguajes de programación, ¿vale? Para que esos otros departamentos tomen mejores decisiones y saquen el máximo potencial a los datos, ¿no? Yo trabajo con Python y con herramientas de Business Intelligence, ¿vale? Para análisis de información, y mi equipo en el que trabajo está compuesto por ingenieros y por ingenieras, ¿vale? Este es un tema un poco tabú a veces, pero existen ingenieras, son muy buenas, y yo creo que personalmente las profesionales que he conocido en este sector son muy buenas, son gente muy formada, son unas personas fantásticas también, y bueno, también tenemos en el equipo gente de negocio, ¿no? Entonces, habituaros también al trabajo en equipo, es algo relevante que recalcaría también, ¿vale? Porque aunque todos somos distintos, vamos a tener una misma meta común, que es que la empresa prospere, ¿no? Y mejore día a día, ¿vale? Y bueno, yo creo que con esto he cubierto todo lo que me gustaría comentaros, recalcando lo más importante para mí durante mi paso por la universidad. Y bueno, daros las gracias y que bueno, estoy abierto a cualquier pregunta que podáis tener. Muchas gracias. Sí, Ismael, te quería trasladar una de las preguntas que aparecen en el chat. Concretamente, creo recordar, Rubén, que te pregunta, bueno, hace una pregunta de qué se diferencia, qué opinas tú entre qué se diferencia la ingeniería informática y la de software. ¿Cuáles son las diferencias principales? Sí, pues mira, esas dos carreras es cierto que, como os comentaba, comparten en particular los dos primeros años, pero a medida que vas avanzando, ¿no? Que llegas a tercero y cuarto, vas a ver que tienes unas menciones mucho más abiertas, que te vas a centrar en lo que vendría a ser, en el caso del software, en aprender a desarrollarlo correctamente, metodologías para bueno, sacar adelante un proyecto relacionado con el software, y en el caso de la ingeniería informática estás un poco más abierto a manejo de otras herramientas, ¿no? Que no tendrían ya que ver tanto con el desarrollo de software. Vale, perfecto. De todas formas, el último alumno que va a hablar hoy, Francisco, es de ingeniería de software, va a contar un poquito de esa carrera, ¿vale? Hay otro alumno bueno, pregunta acerca de la remuneración. Tú has dicho que trabajas en temas de ciencia de datos, de análisis de datos. ¿Cómo anda la remuneración en este área? En informática en general y en particular en ciencia de datos. Vale, pues mira, en lo que es el mundo laboral te vas a encontrar un poco de todo, ¿no? No todos los puestos se remuneran de la misma forma, ni tampoco vas a ver la misma remuneración según tu experiencia y el sitio en el que trabajes. Te puedo comentar que el tema de la analítica de datos está bastante demandado, hay bastante tirón, y la remuneración es bastante atractiva, ¿no? Incluso vas a ver que quizás no tienes que intentar buscar puestos en el extranjero para sentirte que estás recibiendo una remuneración decente y bastante bien retribuida, por lo cual yo no tendría ningún miedo a decirte que son bastante buenas, bastante atractivas y que merece la pena, ¿no? Si realmente es algo que te gusta,
lo vas a disfrutar y bueno, vas a ver una buena remuneración, ¿no? En ese sentido. Sí, yo añadiría lo que dice Ismael, aunque ahora después os cuento un poquito, pero yo creo que además lo interesante es que prácticamente sin terminar el grado, prácticamente cualquiera de los grados que podáis elegir de ingeniería informática, en realidad tienes salida muy interesante, no solo en Málaga, que ya sabéis por la prensa local, el ecosistema de empresas que está aterrizando en Málaga, desde Virus Total, Accenture, en áreas muy interesantes como ciberseguridad. Es decir, Málaga está de verdad despegando y haciendo un ecosistema muy interesante. Por supuesto que puedes trabajar en Málaga, pero además imaginaros, es decir, hay muchos estudiantes que terminan y están trabajando o teletrabajando bueno, pues con equipos compartidos en todo el mundo, ¿vale? Eso es muy típico, ¿vale? Podéis tener salidas profesionales a empresas que están, por supuesto, en España, en Europa y en todo el mundo. Una pregunta más, Ismael. Bueno, hay algunas más, quizás las más interesantes. ¿Cuáles son las salidas más comunes de esta carrera? Vale, pues cuando acabéis el grado, en base a la formación que hayáis recibido y bueno, y la mención en la que os hayáis metido, los puestos más comunes que os vais a encontrar, ¿vale? En lo que vendría a ser el sector, serían posiciones como, por ejemplo, frontend, desarrollador de frontend, desarrollador de backend, también podéis trabajar como DevOps, podéis trabajar como soporte de IT, de tecnologías también. Podéis trabajar en lo que vendría a ser gestión de proyectos, ¿vale? Como Scrum Master, por ejemplo. También podéis trabajar en todo el tema de analítica. Podéis trabajar como ingenieros del dato, como analistas del dato, científicos del dato, ¿vale? También, bueno, hay multitud de salidas y lo bueno que tiene nuestro sector es que no tenemos que cerrarnos a solamente una empresa de software. También otras empresas, como por ejemplo empresas aseguradoras, empresas de distribución de alimentos, empresas de distribución de cualquier tipo de productos, pueden tener demanda de ingenieros informáticos, ¿vale? Entonces, nuestro sector tiene la ventaja de que vamos a tener posiciones y ofertas laborales en empresas que no solamente se tengan que relacionar con la tecnología, sino que luego la utilizan en bueno, de puertas para adentro y con lo cual tenemos mucha más oferta, ¿no? Abierta ahora mismo. Ismael, relacionado con esto, preguntan si es fácil cambiarse de un sector a otro. Es decir, tú estás trabajando ahora mismo en una empresa, es fácil cambiarte a otra de desarrollo de software, es fácil mudarte a temas de análisis de datos cuando previamente no estabas trabajando en ello. Sí, pues mira, lo que es el cambio de puesto de trabajo, os diría que no es algo que sea difícil de hacer, ¿vale? Es cierto que si lleváis unos cuantos años bueno, trabajando en alguna posición determinada, quizás os va a costar dar el salto a otra y tengáis que entrar en algún puesto en el que sea como junior o como alguien con menos experiencia, porque evidentemente es algo con lo que no habéis estado trabajando anteriormente, pero no es imposible, ¿vale? No, el hecho de trabajar como ingenieros en un sector determinado no te va a cerrar puertas a que el día de mañana tú quieras trabajar, por ejemplo, en una aseguradora y con otra posición distinta a la que tenías, ¿vale? Va a ser tu experiencia, tus capacidades y tu proactividad la que realmente van a determinar en este caso el hecho de que trabajes el día de mañana en otro sector o con otra posición distinta, ¿vale? No te van a encasillar en tú tienes que hacer esto y lo vas a hacer toda tu vida, ¿no? Vas a tener que aprender continuamente nuevas tecnologías y eso te va a permitir también que tú lo explores y que en algún momento de tu vida pues puedas cambiar de posición. No es realmente difícil. Ismael, como eres el primero, te está tocando responder muchas preguntas. Pero bueno, dejaremos alguna también para Francisco y para tus compañeros. Pero sí hay alguna interesante todavía que yo creo que puede. Hay asignaturas de criptografía, es decir, temas de seguridad informática. En el grado de ingeniería informática
creo recordar que tenemos una o dos asignaturas relacionadas con la seguridad, en la que aprendemos distintos algoritmos, ¿vale? Para aprender, para saber cómo se comportan y cómo es, por ejemplo, la comunicación en términos de seguridad, distintos tipos de ataques que se pueden realizar, pero lo que yo recomendaría, si os gusta realmente la ciberseguridad, es un máster que tenemos en la Universidad de Málaga, en el cual todas las, tenemos muchas más asignaturas relacionadas con la seguridad y podréis especializaros mucho más, ¿vale? El grado en sí os va a dar las herramientas básicas y las bases de vuestro conocimiento para poder trabajar como ingenieros, pero luego está en vosotros el hecho de especializaros, ya sea con un máster, con cursos o con lo que vayáis aprendiendo durante vuestra etapa laboral, realmente. Sí, por apoyar lo que está diciendo Ismael, precisamente las ciertas diferencias de ingeniería informática respecto a los demás grados es el número de optativas que hay en temas de inteligencia artificial, big data, seguridad informática, ¿no? Son campos, bueno, pues que perfectamente podemos encajar en nuestra área y que muchos de vosotros trabajaréis en esos datos. Es donde las empresas ahora mismo están pidiendo profesionales, es decir, en Málaga, si miráis vosotros ofertas de empleo, es muy fácil encontrar ofertas de empleo casi a diario en temas de inteligencia artificial, ciberseguridad, ciencia de datos, y justo nuestros estudiantes salen perfectamente preparados para abordar esos trabajos. Preguntan si es fácil, respecto a la dificultad del grado, hay un chaval, Alberto, que pregunta, bueno, ¿qué pasa con la vida social? ¿Te da tiempo? Bueno, pues a ver, vida social te voy a decir que vas a tener, ¿vale? No va a ser día tras día estudiar y no tener ningún tipo de actividad social. Como os comentaba, quizás a partir de tercero, es posible que, siendo sincero, quizás a partir de tercero es el momento en el que vais a sentiros un poco más aliviados, no tenéis esa presión, ¿no?, constante de la dificultad de las asignaturas, ¿vale? Vais a sentir que la dificultad del grado puede ser un poco como una especie de embudo. Vais a empezar por lo más difícil y a poco se va a ir allanando el camino, y en esos últimos años vais a sentir que realmente pues, tenéis más vida social en ese sentido, vais a poder explorar lo que os gusta. Como os comentaba, yo en mi caso hice cursos formativos adicionales, quizás no los hubiese podido compaginar bien durante los primeros años. Luego también exploré el tema de la docencia y es cierto que vas a vivir una etapa muy bonita de lo que es tu vida. Vale. Yo al menos lo recuerdo así. Pues gracias, Ismael. Un par de preguntas solo para terminar. Yo creo que aunque hay muchas en el chat, pero como ahí después hablan tus compañeros, yo creo que seguramente hay preguntas comunes y si no, luego pues vamos respondiendo. Pero temas de sueldo, no sé si coincides conmigo, pero esto es al final la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Evidentemente, los profesionales informáticos están muy demandados actualmente. En Málaga os puedo contar que en las prácticas curriculares que hemos hecho este año, 115 alumnos de ingeniería informática, de software y computadores van a hacer prácticas curriculares y 26 de ingeniería de la salud. Y resulta que teníamos 200 plazas de empresas para hacer prácticas curriculares, ¿vale? Es decir, la demanda es muy alta. Evidentemente, eso ya sabéis, la ley de la oferta y la demanda, eso incide evidentemente en los sueldos, ¿no? Y la última, es lo que te decía, si tú tenías experiencia en programación, ¿es necesario, es fundamental? Cuando empezaste, me refiero. Sí, cuando yo empecé, por ejemplo, en el tema de las prácticas, realmente no tienen ninguna expectativa sobre ti, es decir, saben que va a ser tu primera experiencia laboral, simplemente van a querer conocer si vas a estar cómodo trabajando, porque cuando uno dedica muchas horas a algo, igual que cuando estudiamos sabemos que algo nos gusta o no, porque es algo a lo que le dedicamos muchas horas y realmente nosotros mismos nos vamos a dar cuenta de si nos gusta o no. Las empresas también buscan un poco eso, ¿no? Cuando es nuestra primera experiencia, ver un poco si lo que vamos a estar haciendo nos va a gustar, porque saben que nosotros nos vamos a desarrollar en la herramienta que estemos utilizando o trabajando con ellos, en los lenguajes de programación que estemos utilizando cuando estemos trabajando, y realmente no te van a exigir mucho en tu primera experiencia laboral. Sí es cierto
que conforme acabes el grado y quieras buscar otro trabajo, puede ser que exijan algunos conocimientos adicionales, con lo cual o bien tengas que entrar en algún otro sitio de prácticas con posibilidad de incorporarte a la empresa o tengas que entrar en algún puesto que requiera poca experiencia del mismo, ¿vale? El hecho de no haber trabajado durante 5 años en una herramienta no significa que tú no vayas a poder encontrar trabajo, ¿vale? Es una realidad. Cuando tú vayas al mercado laboral, lo primero que te vas a ver de golpe, ¿vale? Te vas a llevar un golpe visual viendo cientos de tecnologías que te van a pedir, pero realmente no son tan estrictos, ¿vale? Van a pedir unos lenguajes y conocimientos básicos a la hora de tomar la decisión de contratarte. Pues darte las gracias, Ismael. Yo creo que habrá dado unas pinceladas muy interesantes del grado de Ingeniería Informática. Daros algún comentario, ¿no? De informática, software y computadores, como decía Ismael, los 2 primeros años son comunes, es decir, hay posibilidades luego, poder entrar en software y pasarte a computadores o entrar en computadores y pasarte a ingeniería informática, siempre que haya plazas, ¿no? Que normalmente no hay problema. Respecto a qué carrera elegir, bueno, evidentemente, ahora después nos va a hablar Francisco acerca de la ingeniería del software, pero os cuento un poquito acerca de ingeniería de computadores, que como no tenemos ningún alumno egresado, en ingeniería de computadores tenéis, en cuanto llegas a tercero y cuarto, en los dos últimos años, tenéis más asignaturas cercanas al hardware, es decir, configuración de equipos, computación cloud, gestión de redes, configuración en general de cualquier tipo de hardware en cualquier plataforma. Software se dedica más a desarrollo de aplicaciones en cualquier sistema operativo, para móviles, pues software empotrado en circuitos para control de coche inteligente. En general, cualquier desarrollo de aplicaciones para cualquier cosa. Y ingeniería informática, como decíamos, que quizás tengan más asignaturas dedicadas a inteligencia artificial, a Big Data, ciencia de datos, ciberseguridad. Pero, por supuesto, siempre decimos que evidentemente cualquier alumno de computadores, software o de ingeniería informática está capacitado para trabajar en cualquier área. Como decía Ismael, luego es bastante fácil el moverte. Es decir, tú puedes empezar en temas de gestión y haciendo aplicaciones y luego moverte a ciencia de datos, a ciberseguridad, evidentemente, pues con cierta formación adicional. Y bueno, luego comentamos alguna cosita más y hemos visto preguntas de todo tipo, pero vamos a dar paso a 2 alumnos que tenemos del doble grado de Ingeniería Informática y de Matemática. Me parece que queda claro el interés, ¿no?, de un doble grado. Es decir, evidentemente tienen un año más, es decir, son títulos en los que la nota es alta, como sabéis. El doble grado nuestro en los 2 últimos años, pues si no recuerdo mal, tiene la máxima nota. Y tenemos alumnos con calificaciones muy altas, de bastante nivel. Evidentemente reúne todo lo que estamos contando de la ingeniería informática, más todos los conocimientos que adquiere en una carrera como matemática, esa formalización, que cuadran bastante. Es decir, que yo he estado hablando con alumnos de doble grado ahora en las jornadas de networking con las empresas y de verdad que me dicen todos que no hubieran elegido otra, ¿no? Es decir, que se hubieran arrepentido de elegir matemáticas solo, se hubieran elegido de haber empezado los estudios de ingeniería informática solo. Es decir, que están muy contentos precisamente de estar trabajando en ese doble grado que une bastante bien, que cuadra bastante bien las competencias de desarrollar, de resolver problemas, que al final es lo que hace un informático, con la formalización que te da una carrera como matemática. El primer alumno que tenemos se llama Arturo Aguilera, es del doble grado, está en tercero. El segundo es Álvaro, ahora después lo presento.
Y damos paso entonces a Arturo. Bueno, muchas gracias Ángel por tu presentación. Como ha dicho Ángel, soy Arturo Aguilera, tengo 20 años y bueno, como el doble grado es nuevo aquí en la Universidad de Málaga, tiene apenas tres promociones, pues mi compañero y Álvaro y yo somos la promoción más antigua y obviamente por cálculo todavía no hay ninguna promoción que haya terminado la carrera, por tanto no os podemos dar una visión laboral de lo que hay después. Así que esta charla la vamos a dar un poco más enfocada a lo que ha sido entrar en la carrera, por qué la hemos elegido, qué es lo que hay dentro y un poco la visión de los primeros años y los miedos que tienes a un cambio tan grande como es de bachillerato o de una FP a una carrera. Bueno, en primer lugar, decir, yo estudié en el Colegio Salesiano de Cosca, en El Palo. Me decanté obviamente, por la rama tecnológica. Y claro, yo no tenía muy bien qué iba a estudiar. No sabía específicamente qué es lo que quería estudiar, pero justo salió gracias a las jornadas de puertas abiertas. Me pude informar y allí pues nos hablaron un poco de que iba a haber un nuevo doble grado en Málaga, que solo había 15 plazas, aunque luego se ampliaron a 18 y que iba a combinar tanto las matemáticas como la ingeniería informática. A mí desde siempre me han encantado las matemáticas. Soy una persona que siempre ha tenido claro que iba a hacer algo relacionado con las matemáticas, pero claro, al presentarme la oportunidad de compaginarlo como una carrera como es ingeniería informática, eh, tuve, lo tuve bastante claro. Fue mi primera opción y decidí entrar. Es verdad que, como ya ha comentado Ángel, bueno, este año creo que ha sido el único, no sé si lleva dos, pero sí que o ha sido la primera o la segunda nota de corte más alta de toda Málaga, es decir, requiere un puntito extra de esfuerzo, pero también comentar que, por ejemplo, este año la nota de corte ha sido un 13,580, que para mí me parece una barbaridad. Yo es verdad que tuve una nota medio alta, pero no de esa cualidad, es decir, no rozando. Entonces, de un año a otro puede variar mucho. Lo que digo, no tengáis miedo porque sea una nota de corte muy alta, porque claro, daros cuenta que son 18 plazas. No es que sea como medicina, que medicina hay muchísimas plazas y además muchísima gente la requiere. Entonces, al haber tan pocas plazas de un año al otro, pues eso va a variar. Entonces, yo lo tuve bastante claro, lo elegí, tuve la suerte de entrar y claro, al entrar en primero voy a comentar un poco lo que ha sido mi experiencia. Yo entro en un doble grado en el que solo hemos entrado 15 personas, yo con miedo a que, pues vamos a ser sinceros, la gente sea un poco egoísta, la gente vaya muy centrada a lo suyo, la gente se denomine como lo que se le dice friki, como que sea. Y pues yo tenía esos miedos a entrar y decir, bueno, no me voy a relacionar con nadie, voy a tener mis amigos de siempre y bueno, yo lo tendré como una carrera y ya está. Pero para mi sorpresa fue todo lo contrario. Es decir, tanto la Facultad de Ciencias como la Facultad de Ingeniería Informática está rodeado de gente maravillosa, vaya. Es decir, no tenéis que tener ningún miedo a pensar que os vais a quedar solos, a pensar de que vuestros amigos de siempre van a ser los únicos amigos que vais a tener. Y eso lo digo. Muy importante, también lo digo, la gente que hagáis, porque esa gente, aunque no lo creáis, va a ser la gente que ya se os va a quedar. Es decir, podéis tener un muy buen grupo de amigos que hayáis desarrollado a lo largo de la ESO, a lo largo de bachillerato, que yo sigo teniendo contacto con ellos, pero sí que es verdad que la gente de la universidad, un muy buen grupo va a decantar tanto las buenas notas, tanto el buen cómo te vas a guiar tú a lo largo de la carrera. Eh, Nada, yo suelo comentar un poco la estructura, me voy a enfocar un poquito más en la parte de matemática y mi compañero Álvaro se va a enfocar un poco más en la parte de ingeniería informática, complementándose con nuestro compañero Ismael con lo que comentaba antes. Y nada, deciros, el doble grado, a diferencia de un grado normal que son 4 años, el doble grado son 5.
y se divide obviamente como cualquier grado en 2 cuatrimestres por año, pero en vez de tener 5 asignaturas lo que tiene son 6. Es decir, es una más y un año más. Si te paras a pensar y has tenido la oportunidad, es un esfuerzo mínimo, es decir, es llevar una asignatura más con una recompensa grandísima como es tener 2 carreras. Entonces, lo primero, me preguntas, ¿merece la pena? Por supuesto. Es decir, yo creo que el paso más importante es conseguir entrar y quizá del primer año. Quitaros los miedos del primer año porque es verdad que el primer año es muy raro, tú vas a ir y no vas a tener mucha idea de lo que estás haciendo allí porque estás diciendo, bueno, yo estoy acostumbrado a tener 30 alumnos siempre en una clase, siempre se han centrado un poco en mí, siempre he sabido lo que tengo que hacer y allí es un poco más autodidacta, pero es decir, todos vais con los mismos, es decir, no hay nadie que sepa más que tú, todos vais igual a la universidad sabiendo que vais a empezar todos a la vez, es decir, no tenéis que tener miedo a me voy a descolgar, voy a... No. Entonces, como he comentado, son 5 años. Aquí en Málaga no es un grupo único, es decir, los del doble grado, las asignaturas de matemáticas nos juntamos en la clase con los que solo tienen el grado de matemáticas y los que están en la asignatura de informática nos juntamos con la gente que solo cursa el grado de informática. En cuanto al primer año, sí que es verdad que es un poquito más duro, pero quitaros los miedos de que si el primer año veis que no podéis, que no digáis, ostras, van a ser así 5 años, no. Es verdad que el primero requiere un toque como de acomodación, de estructurarse y saber guiarse, y una vez has pasado el primer curso, todo lo demás es un poco más tranquilo. Sobre todo, ¿por qué el doble grado? A ver, yo no sé vosotros, pero aunque a mí en bachillerato me gustaban mucho las matemáticas, a mí como que me parece todo un poco muy estaba como todo muy esparcido, es decir, por un lado dábamos un poco de geometría, por el otro lado dábamos funciones, que no sé qué, que esto si derivo por la cara es igual que si integro al revés, que si ahora te cojo un grupo de números, te lo meto entre dos paréntesis, se llama matriz y así puedo trabajar. Es decir, a mí como tal toda esa parte de cálculo y eso pues me gustaba mucho, pero no entendía un poco por qué todo, es decir, cómo estaba todo relacionado. Y creo que matemáticas, pues te lo estructura perfectamente, incluso algunas asignaturas de informática, como pueden ser álgebra, que han dado los alumnos de ingeniería informática solo. Entonces creo que la carrera de matemáticas, porque ahora mi compañero Álvaro hablará un poco de informática, está muy bien porque básicamente cuando entras no tienes que tener nada por sabido. Es decir, a nosotros cuando nos entraron nos dijeron, olvídate de todo. Vamos a empezar de cero, es decir, esto es un conjunto, el 1, el 2, el 3, el 4, o sea, parten de lo más sencillo y de ahí te van construyendo, no te dan nada por sabido. En cuanto a dificultad, considero que en mi parte matemáticas es un poco más difícil que informática, de la parte de mentalidad es todo un poco más abstracto, pero por parte, ya lo comentará mi compañero Álvaro, la ingeniería informática se basa un poco más en la constancia, en el trabajo, en tener que trabajar día a día y en llevar todo al día. En informática, o sea, en matemáticas también creo que hay que hacerlo, pero no es tan como ingeniería informática. Y bueno, en cuanto ya a tema Erasmus, tema ingeniería informática, voy a dar paso a mi compañero Álvaro y ahora pues resolveremos unas cuantas dudas. Doy paso a mi compañero Álvaro, muchas gracias. Te voy a hacer una pregunta antes Sí. de pasar a Álvaro, Arturo. Bueno, como hay preguntas muy generales, algunas se las dejo para tu compañero, para Álvaro, pero te quería preguntar acerca en la parte de matemáticas, porque luego la misma pregunta se la trasladamos a Álvaro. En la parte de matemáticas hay muchas prácticas.
La parte de matemática, la parte práctica es bastante mínima. Es verdad que hay. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos trabajando en una asignatura de matemáticas, estamos trabajando con un lenguaje de programación como es Python. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros ahí nos vemos beneficiados porque ya hemos tenido una gran experiencia durante 3 años con lo que es programación y lo que es un ordenador. También he leído antes por ahí una pregunta que es ¿hace falta tener experiencia de programación? Yo y la mayoría de mis compañeros fuimos desde cero, es decir, en cuanto a eso no tengáis miedo. Y eso, en cuanto a la parte de matemática, todo lo que viene siendo práctico, en mínimo todo lo que viene siendo darle una utilidad, se le da en ciertas asignaturas, ¿verdad? Pero creo que eso es más un poco por la parte de ingeniería informática. ¿Y recomendarías un máster después, Arturo? Pues mira, yo personalmente sí, e incluso en mi intención. También os digo, es lo que nos han dicho, la salida laboral va a ser múltiple. eh, no es por tampoco dármelas de nadie, pero es lo que siempre me han dicho y es lo que siempre nos dicen. No es que os van a rifar, al igual que a mí, al igual que a uno que estudie software, uno que estudie ingeniería informática. No lo estoy diciendo solo del doble grado. Pero es verdad que también te va a tentar mucho lo que es una experiencia laboral, porque yo ahora mismo como estudiante ya tengo ganas de tener una experiencia laboral. También he tenido compañeros del doble grado que han tenido experiencias laborales mínimas, como trabajo en startups temporales, realizando determinados proyectos, pero sí que es verdad que yo me quiero terminar mi formación realizando un máster. En mi caso, bueno, sería un poco de estoy pensando también en un doble máster de Big Data, porque considero que es sobre lo que más se puede relacionar la matemática y la ingeniería informática, y luego complementarlo con MBA, que es Master Business Analytics, un poco también por tener un poco conocimiento sobre empresas, porque es verdad que la formación es mínima en cuanto a estas dos carreras, y también considero que es importante, pero sí, en cuanto a un máster, considero que debería de hacerlo. Nada, pues muchas gracias, Arturo. Ujú. Pues vamos a pasar a tu compañero Álvaro. Bueno, hemos visto que nos ha contado Arturo un poquito la parte de la carrera de matemáticas, ¿no? Y ahora Álvaro, pues lo que faltaría, ¿no? De esa doble vertiente que, como veis, en lo que dice son muy complementarias porque evidentemente lo que se estudia en matemáticas, esa formalización, le ayuda evidentemente en la parte de informática pues porque no hay otra, es decir, la informática está basada en matemáticas, ¿no? Y al revés, ¿no? Es decir, que en la parte de matemáticas que también tienen prácticas con lenguaje de programación, puesto que ya tienen experiencia con muchas asignaturas y otros lenguajes, evidentemente se complementan bastante. Pues el segundo alumno de este doble grado que va a hablarnos es Álvaro Sánchez. Le damos paso, ¿vale? Buenas, soy Álvaro, ¿vale? Y soy estudiante del doble grado en Matemática e Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga. Y actualmente, igual que Arturo, pues estoy cursando tercero de la carrera. Yo en un principio no tenía claro que quería estudiar el doble grado. Es decir, a mí siempre me había llamado la atención la programación y sabía que quería estudiar Ingeniería Informática o de software, pero las matemáticas, aunque me gustaban y no se me daban del todo mal, pues nunca había pensado estudiar la carrera de matemáticas. Sin embargo, igual que Arturo, en la jornada de puertas abiertas y en alguna, lo creo que lo vi en el periódico también, pues vi que iba a salir este nuevo doble grado y dije, bueno, pues lo voy a intentar. Y al final entré, ¿vale? Yo entré y yo tenía, aunque sí es verdad que tenía una nota alta, pero no estaba seguro que fuera a entrar. Por ejemplo, hay gente que tenía un 13,8 y pues sabes que va a entrar. Yo no lo tenía tan claro, entonces es una cosa que recomiendo y es que no deis por vencido porque a lo mejor si dicen no he entrado a la primera adjudicación, pues no, siempre es bueno esperar a ver si podéis entrar después. Una vez entré en el doble grado, al principio el primer año es muy duro porque pasas del bachiller a una carrera, que ese cambio siempre es muy duro porque cambia toda la mentalidad, es decir, ya no tienes un profesor detrás que te tiene que decir todo lo que tienes que hacer, sino que es un poco más autodidacta, tú te organizas como quieras.
Entonces, sumado a eso, a que estás en un doble grado que tiene 6 asignaturas y además las matemáticas, que es complicado, es más abstracto y pasas de la mentalidad de bachiller, pues es duro. Al principio, pues, el primer año eso no fue tan mal, pero sí es verdad que fue más duro. Y luego ya segundo y tercero, pues se hace más fácil, porque aunque la complejidad es superior, pero ya estás más acostumbrado a lo que es la mentalidad de la universidad. En la parte de informática, de que mi compañero Arturo habla de la de matemática, pues es muy diferente a la de matemática, es decir, la de informática, lo que es que tiene que ser muy constante. Es decir, tienes que ir, pues todas las semanas tienes práctica o tienes más parciales, tienes que tener en cuenta que tienes una entrega y a lo mejor en matemática, pues lo que tienes que hacer es que tienes a lo mejor un parcial y tienes que estudiarlo o directamente vas a un examen final y ya está. Y en informática, pues sí te requiere esa constancia que es más, que requiere más eso, que tú des más de tu parte durante todo el curso. Quizás lo peor que tenga el doble grado, y eso sí que es una desventaja porque tiene muchas ventajas, pero la que para mí es peor es el tema de los horarios y es que, claro, yo estoy estudiando tercero, pero yo tengo asignaturas de tercero de matemáticas, de tercero de informática, de segundo y de segundo de informática, de ambas carreras, y no porque sean de otros años o esté repitiendo lo que sea, sino porque está estructurado así. Entonces, claro, el horario pues es un poco duro de compaginar todas las asignaturas, es de que a lo mejor tengas que hueco, tengas clase por la mañana y por la tarde, no es a lo que estamos acostumbrados de todos los días, o sea, de ir todos los días de 9 a 2, sino que tienes un horario diferente. También en el tema Erasmus es algo más complicado, ¿vale? Y es que todavía nadie se ha ido de Erasmus del doble grado porque este es el primer año que lo hemos podido solicitar, pero sí que es verdad que por ahora hay destinos a Roma, a Padua, a Copenhague y a París. Así que bueno, en ese tema pues tampoco hay mucha queja porque al final sí te puedes ir y si quieres pues puedes tener esa experiencia en el extranjero. En el tema de las salidas laborales, pues tiene todas las que nos ha comentado antes Arturo y nuestro compañero Ismael de informática, solo que yo creo que además la parte de matemáticas te da una visión diferente a la que te daría solamente la ingeniería informática. Por ejemplo, antes Ismael ha comentado que que el álgebra lineal se usa para el reconocimiento de imágenes. Y cuando tú estudias matemáticas, pues estudias más en profundidad esa álgebra lineal y eso yo creo que te va a facilitar mucho a la hora de dedicarte a esa parte o en general. O sea, las matemáticas te dan un concepto, un pensamiento más abstracto de lo que te daría, creo yo, la carrera informática por sí sola. Luego, eso, o sea, tiene esa salida. También te puedes dedicar a la investigación, a la docencia por parte de las matemáticas. O sea, tiene multitud de salidas de las dos carreras simultáneas. Y yo creo que ya más o menos. Darte las gracias también, Álvaro. Quizás alguna pregunta que se ha quedado por ahí en el tintero, bueno, ya hemos ido respondiendo bastante, acerca de los lenguajes de programación. Yo creo que la pregunta era en general, pero bueno, evidentemente vosotros cursáis ese grado de ingeniería informática también. Preguntan sobre los lenguajes de programación. ¿Qué lenguaje de programación tenéis? ¿Cuál sería el mejor lenguaje? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? A ver, nosotros, o sea, como damos todo lo de informática, pues vemos esos lenguajes, vemos un montón, hemos visto C, C++, Java, y luego en parte de matemática hemos visto también Python. Y vamos, yo por lo menos yo no sabía nada antes de la carrera, así que todo se ve durante la carrera. Y o sea, yo creo que cada lenguaje tiene su utilidad y se va viendo a lo largo de la carrera. Es decir, por ejemplo, nosotros ahora estamos viendo la parte de matemáticas, tenemos unas prácticas con Python y nosotros Python no lo hemos visto en la carrera de informática. Y lo estamos viendo ahora para hacer cálculos matemáticos. Entonces yo creo que pues ese sería útil para ese tipo de cálculos. Y a lo mejor otro lenguaje pues más útil para otras cosas. Y como última pregunta, aunque ya lo había hablado, pero como conclusión de tu experiencia en el doble grado, ¿a quién recomendaría este doble grado? O sea, yo recomendaría este doble grado a cualquier persona que le guste mucho la informática. Sí, yo creo que te tiene que gustar mucho la informática y igual que te llame la atención las matemáticas, porque cuando entras ya y estás dando las matemáticas te va a encantar
si al principio no te disgustaban, y creo que te va a aportar una visión mucho mayor de la que te daría solo matemática o solo informática. Nada, darte las gracias, Álvaro. De todas formas, estamos por aquí ahora cuando terminemos con Francisco y alguna pregunta que veamos por la traslado. Pues, bueno, nos queda un alumno egresado que sería del grado de Ingeniería del Software. Lo que sí me gustaría, como no tenemos ningún egresado de Ingeniería de la Salud, comentar un poquito ciertas líneas, solo 4 palabras, pero para que tengáis una idea. Evidentemente luego tenemos las jornadas de puerta abierta y vamos a tener presentaciones en las que nos dedicamos mucho más a destacar las competencias que se adquieren con cada uno de los grados que tenemos en nuestra escuela. En la Ingeniería de la Salud básicamente va a formar profesionales que permitan apoyar a cualquier área de salud. Es decir, desarrollo de aplicaciones pues para equipos médicos, monitorización de equipos médicos, diseño de prótesis. Tenemos dos menciones, como 2 ramas en Ingeniería de la Salud, que son biomédica y bioinformática. Con bioinformática, por ejemplo, sería o estaría capacitado, tendrías competencias, por ejemplo, para hacer secuenciación del genoma, para hacer análisis del coronavirus. Imaginaros, todos en los laboratorios, las personas que han estado secuenciando el COVID han sido ingenieros de la salud. De todas formas, lo dicho, tendréis información en las puertas abiertas de todos los grados y, por supuesto, de Ingeniería de la Salud. Si tenéis alguna preguntita, pues ahora la respondemos. Y, por último, vamos a dar paso al último egresado que tenemos en la jornada alumna. Ya sabéis que aquí nos centramos un poquito más en traer a alumnos que han terminado, pues para dar no solo la visión de cómo han recorrido los cursos durante el grado, sino que además pues dar su experiencia profesional, que ya van caminando, ya tienen varios años de experiencia. El último alumno, por tanto, es Francisco Javier Pérez. Él también ya terminó. Está trabajando en una empresa, Sec2Will, una empresa de las que colabora habitualmente con la escuela. De hecho, ahora os contará, pero varios de los alumnos que hemos tenido últimamente en práctica en esta empresa han acabado en la empresa. Es decir, como decía, es una de las puertas que tenemos cuando estamos casi terminando. Pensar que las prácticas curriculares es una asignatura de cuarto, es decir, no has terminado todavía y ya te vas a ir a cursar 12 créditos a una empresa en donde tienes bastantes papeletas de que te puedas quedar a trabajar. Bueno, pues damos paso a Francisco para que nos cuente ciertos detalles de su grado de Ingeniería del Software. Buenos días a todos. Yo soy Francisco Javier, como comentaba Ángel. Yo estudié Ingeniería de Software y voy a contar un poco mi experiencia. También voy a intentar responder algunas de las preguntas que he ido viendo durante la charla. A ver, para empezar de todo, yo no tenía ni idea de lo que era programar ni siquiera, ¿vale? Yo sabía de la carrera bastante poco cuando me metí y no supone ningún problema. Yo me metí básicamente por dinero, en el sentido de que, a ver, te dicen que hay mucha oferta de trabajo, que se gana bien, pues adelante. Entonces, ahora voy a explicar un poco de qué va la carrera y en especial mi especialidad. Y sí que tengo que decir que ingeniería informática, ingeniería de software, ingeniería de computadores tienen básicamente la misma base. Es decir, sale al mismo punto. Entonces, ¿qué es lo que aprendes en todas ellas? Aprendes en contexto cómo está montada todas las herramientas informáticas. Y digo en contexto porque no te abren Twitter y te dicen así está montado. Pero entre todas las asignaturas que vas dando, vas aprendiendo cómo se hace. Entonces, al fin y al cabo, tú ya vas buscando por Google, te vas haciendo cursos por donde quieras, si quieres ir mirando más a alguna parte. Al fin y al cabo, cuando ya sales de la carrera, tienes una base tremenda. Y te puede permitir, pues eso,
profundizar por tu cuenta y hacer lo que te dé la gana. En especial, ¿qué es ingeniería del software? Ingeniería del software es la especialidad que está más enfocada en planificar, diseñar y coordinar proyectos de software. Al fin y al cabo, esto no significa que tú vayas a salir de la carrera y te vayan a dar un puesto de trabajo en el que tienes que planificar un proyecto de software o vas a coordinarlo. Eso, olvídalo. Al fin y al cabo, los tres que he dicho antes, vaya a salir a desarrollar software. Y al fin y al cabo, partís toda la misma base y podéis ir después de que terminéis la carrera a cualquier punto. ¿Para qué sirve si no la especialidad? Para tener una base de conceptos y digamos que, por ejemplo, en ingeniería del software, el pase que he dicho es a coordinar proyectos. Pues eso hace falta muchas certificaciones aparte. Digamos que todas esas certificaciones ya tienes el concepto, ya tienes las bases, cuesta muy poco sacarlo, ¿vale? Eso también pasará con informática con otras cosas y computadores con otras. Entonces, ya lo que viene siendo la experiencia de la carrera. El tema de miedo de que es una ingeniería, olvidarlo. O sea, es asequible a 4 años si lo queréis. También os ponen una tesitura de que es mucha presión. Y bueno, tampoco no tienes por qué ser así para todo el mundo. Si lo sacáis en 6 años, pues lo sacáis en 6 años. Eso no hay ningún problema. Ya lo han comentado muchos compañeros. Primer año más general, también es necesario, ¿eh? Es decir, se habla mucho de primer año matemática. Es que quizás en el puesto de trabajo que tengas sí que lo vas a necesitar. Puede que trabajes haciendo páginas web y que no, pero si trabajas con reconocimiento de imágenes, no hace falta. Entonces, al fin y al cabo, las bases tienen que empezar por algún punto. También otra pregunta que he visto antes, que era si da tiempo para vida social. Si da tiempo y el mejor año es segundo. Lo digo. Digamos que a partir de tercero y cuarto, como os he comentado antes, ya son temas de especialidades, en especial ingeniería de software, tenía muchísimas prácticas y muchísimos trabajos. Entonces, digamos que los 2 primeros años, al ser base bien, tercero y cuarto especialidades, se te sobrecarga de una manera tremenda. Se puede sacar, es lo que he dicho antes. En 4 años me lo saqué yo, ¿eh? Y no por ser yo especial. Hubo compañeros que también se lo sacaron. Pero sin embargo, puede suponer pues constancia y tener la cabeza mueblada. Un poco más avanzando, ¿vale? Cuando llegáis a cuarto año, tenéis sí o sí prácticas laborales. Tenéis 2 formas de hacerlas. Lo viene siendo prácticas curriculares, que son la propia universidad os lo proponen. Como ha dicho antes Ángel, este año hubo 200 plazas de prácticas laborales. Mi propia empresa ofreció 2. Y tenéis prácticas, yo cogí unas prácticas que se llaman de Ícaro. Eso es una plataforma que son prácticas laborales, digamos que pagan más, pero trabajan mucho más también. Es decir, yo en comparación con otras personas que habían cogido prácticas curriculares de la universidad, yo estaba matado. Pero bueno, al fin y al cabo, es también lo que te expone. Y donde quiero también poner más énfasis ahora es en el tema laboral. Y es que yo, una vez que yo hice las prácticas laborales en Ícaro, tened en cuenta, fueron 6 meses y nada más yo terminé las prácticas laborales, yo todavía estaba en la carrera, me ofrecieron contrato profesional fijo. Y os recalco fijo porque ahora mismo no seréis conscientes de lo difícil que es en Málaga conseguir una estabilidad laboral. Digamos que nuestro sector en eso está bendecido, ¿vale? Yo con 22 años tenía contrato fijo, el mercado gigante y eso va a suponer que también obviamente se cobra bien, eso lo había preguntado antes. Va a haber muchísima rotación de trabajo, pero es normal. La informática en general está aplicada a todo. O sea, desde centrales nucleares, coches, neveras, aplicaciones móviles, lo que queráis, en todo es ingeniería informática. Entonces, al hacer tanta falta y haber tanta demanda, digamos que las propias empresas muchas veces son las que ellas te ofrecen el trabajo. O sea, a mí normalmente me suelen llegar ofertas de trabajo por LinkedIn. LinkedIn, para quien no lo sepa, es una red social de trabajo, ¿vale?
Digamos que eso produce que muchas veces, sobre todo al principio de vuestra experiencia laboral, tengáis mucha rotación. Yo, básicamente, he cambiado en varias, porque al fin y al cabo, aunque normalmente el ambiente que hay en las empresas tecnológicas es bastante bueno, porque se trabaja cómodo, os valoran, digamos que hay compañerismo, muchísimas cosas muy buenas. Las empresas no suelen subirte el sueldo de normal, no te dicen el mes que viene vas a cobrar 500 euros más. Si se pueden ahorrar, se lo ahorran. Después, si tú ya le dices que te vas, y te lo ofrecen, pero de primera no. Entonces, claro, te van llegando ofertas y llega un momento en el que tú dices, bueno, pues voy saltando de un lado a otro y ya sabré a dónde me llega. Entonces, yo empecé en una empresa de control de calidad de combustibles sólidos, ¿vale? Haciendo un poco de todo. Después de eso fui a una empresa de videojuegos. Después a consultoría en el Ministerio de Justicia. Y al final acabé en una empresa de control de calidad de construcciones, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Aparentemente, ninguna de esas empresas está relacionada con otra. O sea, son temas totalmente distintos. Pero básicamente sí que hacía cosas muy parecidas. Quizás la consultoría del Ministerio de Justicia es la que menos, ¿no? Pero al fin y al cabo están todas muy relacionadas, ¿vale? Como he dicho antes, no sales tampoco coordinando un proyecto aunque haga ingeniería de software. Vas a desarrollar y vas a estar quizás más encargado o menos y tendrás más posibilidades de coger puestos de responsabilidad o menos, según lo que hayas hecho. Pero al fin y al cabo, a lo que llegas es a coordinar un equipo, un proyecto, un departamento, y a partir de ahí, pues ya empiezas a ir cogiendo responsabilidades. Entonces, por ejemplo, el tema del que se ha dicho antes de las prácticas. En mi empresa de ahora mismo, el año pasado cogí a un chico de práctica y cuando terminó lo contratamos y este año hemos cogido a otro. Hacen falta. En tema laboral hacen falta. Y si lo que pensáis es en la carrera, bien, pero en el mercado laboral de después va mejor. Y eso lo tenéis que tener mucho, mucho en cuenta. Tanto si estáis valorando otras opciones, pensad también en la situación que eso va a dejar a posteriori en Málaga. Porque, por ejemplo, yo tengo amigos que estudiaron otras carreras porque les interesaban más y obviamente tenéis que estudiar lo que os interese, ¿eh? No estoy aquí para venderos la moto. Pero han tenido que abandonar Málaga. Y eso en algunas personas es un problema. Otras no. O sea, otros tengo yo en Alemania, en Holanda, y están tan tranquilos. Pero si os supone un problema, tenéis que pensarlo. Y bueno, yo tengo que decir, en general, mi experiencia con la carrera, o sea, muy, muy bien. Yo no puedo poner una pega. Yo no he tenido problemas nunca a nivel de base. He tenido siempre una buena situación. Me fue bien durante la carrera, vida social bien. Sí que después hice un máster, que eso os quería comentar. Yo mi recomendación es que no lo hagáis seguido. Termináis la carrera, empezad a trabajar, curtiros un poco. Ved si lo que queréis de verdad es eso. Si no, es más fácil cambiar de rama. Si todavía no has hecho ningún máster, así te especializas a muerte en una cosa y después ya quieres cambiar, hostia, ya no lo dedico 4 años, lo he dedicado 4 y en un máster, ¿vale? Entonces ves de verdad que lo que queréis, ves la situación laboral en ese sector y ya hacéis el máster. Eso no hay ningún problema. Entonces, yo, desde mi punto de vista, es una carrera que le recomendaría a todo el mundo. Y es más, se la recomiendo a mucha gente. Y la verdad que por mí no tengo ninguna pega. Así que si queréis ya cualquier pregunta que tengáis para hacerme, la respondo. Pues muchas gracias, Francisco. Bueno, ha habido muchas preguntas que la habrás visto tú también antes relacionadas con la experiencia previa. En tu caso, ¿tú tenías conocimientos de programación, de lenguaje de programación? Yo no sabía ni lo que era programar, sinceramente. O sea, a mí me gustaban los ordenadores, me gustaban los videojuegos, pero como le gustaba al 90% de la población. O sea, como si te gusta viajar y música, ¿sabes? O sea, es normal. Yo no sabía lo que era programar y cuando llegué en primero, la primera asignatura que tiene prácticamente de informática
es aprender a programar. Y a partir de ahí ya vas subiendo, vas cogiendo conceptos, no es difícil, ¿eh? O sea, no es un cambio tremendo. Vale, de hecho, que uno de tus compañeros ha comentado antes que había un curso cero de matemáticas y este año en la escuela hemos ampliado los cursos cero. De hecho, se han hecho un curso cero de matemáticas, un curso cero de física y un curso cero de programación. Es decir, aquellos alumnos que no tenían ninguna experiencia en programación, pues había, antes de empezar las clases ordinarias en septiembre, había varias semanas, un par de semanas, de un mini curso, evidentemente, de programación que te permitía, bueno, pues ir un poquito más suelto a la hora de encarar esas asignaturas. Pero, por supuesto, como dice Francisco, no es fundamental, no es un requisito no salvable. Y acerca de los lenguajes de programación, que también ha habido muchas preguntas, ¿verdad? Y de las herramientas, ¿no? De herramientas concretas o de lenguajes de programación concretas. Yo te voy a preguntar, ¿tú conoces o sabes programar en el lenguaje Julia? Ni idea, pero es que tampoco hace falta. Eso, es que esas cosas dependen muchísimo al sector en el que va. ¿Cuánto tardarías en aprender Julia, que es un lenguaje moderno que ha aparecido no hace mucho? Poco, porque las bases las tiene. Eso es. Eso es, ¿vale? Esa es una idea que tenéis que tener claramente. Es decir, a veces hay una pregunta que yo siempre digo que hacen las empresas. ¿Sabes programar en el lenguaje Julia? Que yo he dicho este lenguaje, y probablemente el alumno diga no. Pero esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta que hay que decirle a la empresa es, yo sé programar. En todos los grados de la escuela de informática va a adquirir fundamentos y conocimientos bastante fuertes de los fundamentos de la programación. Es decir, luego simplemente es, pues yo le doy a Francisco unos manuales, unos cursos, material en internet, sabes que hay buenísimo, ¿vale? Y Francisco está programando en Julia en 2 días, ¿vale? En escala, sabéis que hay lenguaje muy moderno que evidentemente estáis capacitados para aterrizar en ello. Y igual con herramientas, ¿no? Había, por ejemplo, en el chat, preguntaban acerca de la herramienta Blender. Bueno, pues si no la conoces, Francisco, ¿cuánto tardas en aprender a usarla? Blender modelado 3D, ¿no? Sí. Modelado 3D, hombre, no se ve tanto eso en la carrera, ¿eh? Pero sí, a ver, obviamente cualquier herramienta de software se puede aprender. Y ya casi para terminar, una pregunta un poquito distinta. Acerca del proyecto fin de carrera, que, bueno, se llama trabajo fin de grado, ¿verdad? Cuéntanos un poquito acerca de qué es lo que hay que hacer. Pues, sinceramente, os voy a dar un consejo aquí y me jode que os lo dé ahora, que todavía no estéis ni en la carrera, porque probablemente ni os acordéis cuando estéis en cuarto, pero el proyecto de fin de carrera intentad que esté relacionado con las prácticas laborales, porque tened en cuenta que si cogéis unas prácticas laborales y encima de Ícaro, que son más pesadas, y aparte tenéis el TFG que no tiene nada que ver, vais a tener prácticas laborales por la mañana, vuestro TFG y aparte algunas clases que todavía quedan. Y el cuarto año los vais a sufrir por esa tontería. Entonces, el TFG, yo en mi caso ni siquiera esperé a tener como la universidad te da una lista de posibles proyectos que puedes hacer para coger. Yo ni siquiera esperé esa lista. Yo hablé con algún profesor con el que me llevaba bastante bien y le dije, ¿qué podemos hacer de TFG? Y me dijo, bueno, pues yo he pensado en este caso, en mi proyecto, fue aprender un lenguaje nuevo, precisamente, aprender Golang, que era un lenguaje de Google, y probar a hacer una aplicación web con eso. Y aparte documentarlo todo como si fuera un proyecto per sí, ¿sabes? De su identificación de requisitos, su diseño, todo el proceso. Me dijo, bueno, pues venga, adelante. ¿Que me llevó mucho trabajo? Pues sí, porque al fin y al cabo tenía que aprender el lenguaje, tenía que documentar todo, era hacer una aplicación web que muchas veces falla, la parte de interfaz da muchísimos fallos, pero lo saqué adelante en un cuatrimestre, solo. Y aparte con sus prácticas y aparte con la optativa que quedaba, es decir, al fin y al cabo
No es nada tampoco que sea como un hito de decir, lo he conseguido, esto es imposible, no. Un trabajo a fin de grado es un proyecto que lo puedes sacar sin problema. Yo creo que de las últimas que he visto por ahí en el chat, acerca de, bueno, qué tipo de ordenador te tuviste que comprar para la carrera, un superordenador. No, no hace falta, y menos al principio. Tampoco no vais a desarrollar grandísimas cosas en la carrera. Es decir, no me vayáis con una tostadora, porque vais a sufrir más vosotros. Bueno, es decir, cuando tengáis que ver un programa vais a sufrir, vais a llorar. Pero, hombre, tampoco no hace falta ir con un i9 o con una RTX 3060, ¿sabes? Es decir, vais con un ordenador medianito y hacéis la carrera perfectamente. Tiene que ser Windows, Macintosh, Linux, ¿algún problema? Recomiendo Windows, encarecidamente. No seáis los de Macs. No vayáis por Mac porque tenía compañeros con ordenadores de 1000 euros la mía que tenían una máquina virtual con Windows para poder ejecutar el programa. O sea, no hagáis esa tontería. Ir por Windows o Ubuntu. Yo diría Windows por compatibilidad. Pues nada, muchas gracias, Francisco. Bueno, pues yo Nada. creo que estamos terminando, no veo ninguna preguntilla, bueno, igual se nos queda alguna. De todas formas, ya sabéis que tenemos las jornadas de puertas abiertas en la que, bueno, no solo yo presentaremos los distintos grados con más detalle, también alumnos estarán en los stands. No, por fin este año es presencial, así que todo mucho más interesante que estos años atrás que no hemos podido vernos. Así que, bueno, daros las gracias por asistir, por las preguntas que habéis hecho y, bueno, ya sabéis que de todas formas esto quedará colgado, ¿no? Para que lo podáis visualizar. Pues nada, muchas gracias.